¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Pues buenas tardes a todos. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy aquí en este escenario del Instituto Juárez de nuestra universidad. En junio, para dar inicio a esta mesa redonda, en junio del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Y con motivo de ello, nuestra universidad, a través de la Academia de Física, pues ha estado organizando una serie de eventos, de los cuales esta mesa redonda, titulada 100 años de física cuántica, forma parte. Y lo que pues queremos reflexionar aquí con nuestros invitados son pues las implicaciones y la significación que ha tenido la física cuántica, la mecánica cuántica a lo largo de este siglo ya de vida. Entonces, para dialogar, para reflexionar en torno a ello, de la mano de estos destacadísimos investigadores que nos han regalado parte de su tiempo para compartirlo con todos nosotros, pues vamos a dar inicio a esta mesa que además se está transmitiendo en vivo a través de la página principal de nuestra universidad, allí en el Facebook que aparece ahí, se está transmitiendo esta mesa. Entonces quiero primero presentar a nuestros distinguidos invitados. Le damos la bienvenida a la doctora Miriam Mondragón Ceballos, jefa del Departamento de Física del Instituto de Física de la UNAM. Se encuentra también con nosotros el doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar, director de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Joven y brillante físico teórico, el doctor José Alberto Martín Ruiz, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Voy a hacer una muy breve reseña de cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. La doctora Miriam Mondragón Ceballos, quien, por cierto, el día de mañana recibirá de manos del señor rector la cátedra extraordinaria Roberto Herrera Hernández, que otorga nuestra universidad a los físicos más distinguidos de nuestro país. Ella estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Oxford. Ha desarrollado una extraordinaria carrera científica en diversas áreas como la física de altas energías, teoría de campo o la física más allá del modelo estándar. Entre sus logros más destacados se encuentra el haber predicho la masa del quark top y también la masa del bosón de Higgs, resultados que han tenido gran relevancia internacional. Por su importante labor científica ha recibido numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. El doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar es licenciado en Física por la UNAM y doctor en Física por el CINVESTAB. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y en el Instituto para la Investigación Subatómica en Estrasburgo, Francia. Es fundador del Laboratorio de Óptica Cuántica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, un laboratorio pionero en su tipo en nuestro país. Ha publicado cerca de 60 artículos en revistas internacionales en las áreas de estructura
nuclear, complejidad cuántica y óptica cuántica, entre otros campos. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Óptica Cuántica y responsable del Laboratorio de Micro y Nanotecnología del Laboratorio Nacional LANSDIT en la misma facultad. El doctor José Alberto Martín Ruiz, físico por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y doctor en física por la UNAM, tras estancias postdoctorales en México y el extranjero, se incorporó en 2019 al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde ha desarrollado un trabajo pionero en México en el estudio de fases topológicas de la materia, aportando al entendimiento de diversos fenómenos y su aplicación en tecnologías cuánticas emergentes. Ha publicado más de 60 artículos en revistas internacionales y se ha hecho acreedor a diversos premios y reconocimientos también nacionales, así como internacionales. Agradecemos profundamente a nuestros invitados el que nos acompañen el día de hoy en esta reflexión sobre un siglo de avances, de desafíos y retos en torno a la física cuántica. La dinámica de esta mesa consistirá pues, en una serie de preguntas dirigidas a nuestros invitados, pero de tal manera que ustedes que nos acompañan amablemente el día de hoy puedan también participar, si lo consideran conveniente, levantando la mano, y solo pedirles a nuestros panelistas, pues en la medida de lo posible, que sus respuestas sean breves para permitir una interacción más activa con nuestro público. Pues vamos a dividir la mesa en una serie de bloques. El primero de ellos pues, es hacer una breve revisión histórica con el advenimiento de la ciencia moderna durante el Renacimiento. Se afianzó la idea, surgida de la física, de un universo mecánico sujeto a leyes causales estrictas, un mundo donde en principio pues todo está determinado y ordenado, y donde el ser humano pasó de tener un papel más o menos protagónico a ser un individuo más entre una multiplicidad de seres sujeto a las mismas leyes y al mismo orden que todo lo demás. En términos muy generales, quisiera iniciar con una pregunta detonadora. ¿Cuál dirían ustedes que es el cambio más importante que se ha gestado a partir de la física cuántica en lo que respecta a nuestra visión del mundo? Si alguien quiere empezar, doctora. Muchas gracias. Creo que ya lo mencionaste exactamente lo que está diciendo. Lo que más cambió es nuestra manera de ver la naturaleza. Pensamos que podíamos interpretar la naturaleza hasta lo más pequeño con las mismas leyes y la misma interpretación que lo que observamos en lo más grande. Y fue una sorpresa, yo creo que para todos, ¿sí?, que no se podían ajustar esa visión del universo a lo más pequeño y que tuvieron que reinterpretar los experimentos y los fenómenos que estaban observando a una visión completamente diferente, donde las cantidades estaban cuantizadas en paquetitos, ¿no?, y donde la interpretación era probabilística, lo cual nosotros no tenemos. Entonces eso cambió, creo que totalmente y profundamente, la manera en que empezamos a ver no solo la naturaleza, sino en cómo estamos extrayendo información de los experimentos, y de que no podemos extrapolar así tranquilamente, sino tenemos que, digamos, volver a preguntarnos qué es lo que estamos viendo y cómo lo vamos a interpretar. ¿O podemos decir, Alberto, que el orden es un orden diferente al que había antes del surgimiento de la mecánica cuántica, o es el mismo tipo de orden? Bien, bueno, considero que justamente la mecánica cuántica, bueno, los fenómenos que no podían describirse en términos clásicos obligaron a reformular
nuestras interpretaciones y la teoría completa de las cosas que no se podían describir, ¿no? Hay muchos ejemplos como el efecto fotoeléctrico, bueno, la misma doble rendija, que nos obligaron a reformular lo que sabíamos y que, bueno, no solo se logró una nueva teoría importante, consistente y exitosa, sino que también dio lugar a una serie de discusiones enormes que han rayado incluso en cuestiones de interpretación y de filosofía, que, bueno, yo creo que estamos a 100 años de la mecánica cuántica, seguimos un poco lejos, yo creo, de poder entender con profundidad la nueva teoría, ¿no? Gracias. Doctor Víctor Manuel. Bueno, lo que acaban de decir creo que es lo más importante. Yo nada más agregaría que esa diferencia proviene de que en algún momento quisimos medir con más precisión. Éramos muy felices, la verdad, sin tener que medir con precisión. Ya después, cuando tuvimos la posibilidad de hacer mediciones sobre esas predicciones que vienen desde los griegos, donde nos decían que todo estaba compuesto por átomos, por partículas indivisibles, y quisimos llegar a ver si era cierto, pues nos encontramos con sorpresas. Es ahí donde comienza toda la historia de la mecánica cuántica, pero proviene de que quisimos medir con precisión, y resulta que no pudimos. Todo era impreciso en ese mundo. Antes, ¿no? Que la famosa frase de Laplace, que dijo que si se podían conocer en un momento dado el estado de las partículas que forman el universo, pues podía preverse todo el futuro e incluso todo el pasado. Ahora esa manera de ver pues ya no se puede sostener, al parecer, actualmente. ¿Cuál dirían que es el experimento o la idea que marcó un antes y un después, si es que hay tal cosa? Doctora. Bueno, fueron una serie de experimentos, así que no puedo decir cuál fue el más, pues fueron varios: el fotoeléctrico, el de la doble rendija que ya me mencionó. A mí el que me impresiona es el de la doble rendija, por la dualidad onda-partícula. Eso sí es un concepto que antes pues no teníamos, algo que se puede comportar como una onda o una partícula simultáneamente, y que además lo podemos verificar experimentalmente, que eso es todo el meollo del asunto en la física. A mí en lo particular me parece que eso es un paradigma, ¿no? Cambia nuestra visión de que, como decía Víctor Manuel, ya no son las bolitas rígidas que pensaban los griegos. Aquí es un objeto totalmente diferente que a veces satisface nuestras expectaciones como de bolita rígida, pero a veces al otro momento, en otro experimento, nos da una sorpresa impresionante, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a repensar todo, como decía Alberto. La idea de Broglie, ¿qué opinas de ella, Alberto? Sí, bueno, yo creo, como mencionaba Miriam, creo que el experimento de la doble rendija es justamente uno de los que ejemplifica muy bien la idea de Broglie. Obligó a replantear la manera en la que pensábamos la estructura de una partícula, en el sentido de que si uno piensa en la interpretación bohmiana de la mecánica cuántica, cada partícula individual en el experimento de la doble rendija tendrá que seguir una trayectoria y será detectada en un punto. Pero cuando se realiza este experimento de manera repetitiva, uno encuentra este patrón que es característico de las ondas. Entonces, mostrando con este experimento tan sencillo que no es posible asociar una característica individual a las partículas cuando hablamos de mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, yo agregaría también algo distintivo, fue la formulación de la teoría misma, ¿no? Haber planteado o haberle dado una estructura matemática precisa a la descripción de todos estos fenómenos fue muy importante, ¿no? A principios del siglo pasado,
y bueno, las formulaciones de Schrödinger, de Heisenberg, y unificadas por Dirac, yo creo que es una cuestión impresionante, ¿no? Haber descrito esta serie de fenómenos que no podíamos entender con conceptos clásicos en un marco conceptual, bueno, al día de hoy un poco sencillo, pero seguimos sin entender. Lo podemos calcular, pero no entendemos del todo, ¿no? Parece que esa fue una característica, ¿no? El hecho de que la teoría se fue desarrollando, pero por ejemplo cuando Schrödinger plantea su ecuación, pues no quedaba claro qué significaban las soluciones. Cosa muy rara en la historia de la física, porque normalmente ante una ecuación que describiera un aspecto de la realidad, pues se sabía qué significado tenía tanto la ecuación como las soluciones de ella. Pero en la mecánica cuántica se encuentran uno ante ese hecho de que está un artefacto matemático y que hay que interpretar. Eso es algo novedoso incluso, ¿no?, en la historia de la física. Doctor. Sí, yo también me quedaría con el experimento de la doble rendija como el caballo de batalla para todo esto. De hecho, alguna vez se hizo una encuesta en las universidades para que la gente opinara acerca de cuál es el experimento más hermoso, fíjese, no el más significativo, el más hermoso de la física. Y quedó como el del experimento de la doble rendija. Entonces, de alguna manera, ese experimento ya estaba en la mente de la gente desde hace mucho tiempo. Este es un experimento nuevo, es un experimento realmente viejo que realizó Thomas Young hace tiempo. Pero lo impresionante, desde mi punto de vista, de lo que nosotros consideramos nuevo en la mecánica cuántica, esto de la dualidad onda-partícula, pues es algo que ya estaba en el ambiente cientos de años atrás. A nosotros nos enseñaron en la secundaria, fíjense en la secundaria, no sé si todavía se sigue enseñando, pero yo me acuerdo que nos platicaron en los libros de texto que decían, los de ciencias naturales, había el ABC de física, yo me acuerdo, en la secundaria. Y ahí ya se hablaba que Newton se inclinaba por una teoría en la cual la luz estaba compuesta de partículas, mientras que su antagónico, Christian Huygens, decía que la luz era una manifestación ondulatoria. Y eso fue mucho tiempo antes de la llegada de la mecánica cuántica. Entonces, lo único que sucedió en ese momento es que se dieron las condiciones apropiadas, es decir, el tener que medir nuevamente ciertos fenómenos que nos llevaron a decir, otra vez aquí está el problema de Newton y Christian Huygens, y que además se ensalzó por la tesis doctoral de Broglie, que dijo, ¿saben qué? Si dicen que la luz, ahora que Einstein y Planck dicen que la luz está compuesta de paquetes de energía, que ahora llamamos fotones, entonces sería muy interesante pensar que también la materia tuviera manifestaciones ondulatorias, es decir, lo inverso. Y eso arrancó prácticamente, detonó todavía más la pendiente de crecimiento del desarrollo de la mecánica cuántica. Pero eran otra vez las mismas ideas de Newton y Huygens desde mucho tiempo atrás. Y eso es maravilloso, por eso me gusta pensar la mecánica cuántica como, no es que alguien sucedió en un año en particular, ahorita estamos hablando de los 100 años, pero no, ya son ideas que estaban mucho tiempo atrás y que solamente encontró el escenario apropiado de la tecnología, de las ideas que en ese momento dijeron, hay que traerla de regreso, ¿no? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que puedan formular, pues en cualquier momento, a ver por acá, veo que hay una pregunta ya, por allá arriba. Sí, bueno, ya se oye. Bueno, sobre lo anterior, solo manifestar que una de las diferencias centrales entre la mecánica cuántica y la física clásica es el realismo local. El realismo local
caracterizó a la física del siglo XIX y fue desechado por la mecánica cuántica. Y es un cambio brutal porque las cosas ya no existen por sí mismas como una realidad física. Es el observador el que hace la realidad. Ese es un cambio fundamental en la percepción de la naturaleza y es una consecuencia de la mecánica cuántica. La otra cosa que quería mencionar es que los fundamentos de la mecánica cuántica tuvieron efectivamente muchos experimentos decisivos que caracterizan a lo que está en la estructura final. Recordemos que en 1925, en junio de ese año, se manda Heisenberg el primer artículo acerca de la mecánica cuántica porque estuvo de vacaciones en una isla en el mar del norte que se llama Helgoland, que está al norte de Dinamarca. Ahí estuvo aislado mucho tiempo por una razón muy simple, porque quería superar el modelo de Bohr de las órbitas del átomo de hidrógeno, porque considerar a las partículas orbitando en torno a un núcleo era una cuestión muy cuestionable, y entonces él quería buscar cuáles eran los fundamentos físicos de esta cosa, y se le ocurrió que efectivamente lo que importa son los sistemas en interacción con los observadores y las observables físicas, que tuvo su origen precisamente en su trabajo que mandó en 1925 y que revolucionó la física de una forma fundamental. Y yo quiero preguntarle a los ponentes qué visión tienen del desarrollo de la mecánica cuántica a lo largo de estos 100 años. ¿Vamos por el buen camino? Falta explicar algunos experimentos fundamentales, porque no solo es la interpretación, sino qué planes tenemos para el futuro, porque efectivamente la interpretación de la mecánica cuántica sigue siendo oscura. Ok, en efecto, fue un paradigma, cambió completamente cómo vemos la naturaleza. Y ahora a su pregunta de todavía la interpretación no está, porque no entendemos, ¿sí? Y ahí va a algo que estaba diciendo Víctor Manuel. Para poder entender tenemos que hacer más observaciones y más experimentos. Entonces, se están haciendo estos experimentos, estas observaciones. Sí, en los últimos 5 años hay experimentos muy interesantes acerca de propiedades de la mecánica cuántica, donde pueden ya ver precisamente estos efectos de entrelazamiento, de teleportación, de medir dx y dp y ver realmente que se cumple la desigualdad de Heisenberg. Y conforme vamos a tener más observaciones, más información y más precisión, seguramente nuestra visión de lo que estamos o de lo que conforma las pequeñas cosas de la naturaleza va a empezar a cambiar. No sé para qué dirección vamos a ir haciendo nuestra interpretación, porque eso va a depender de los resultados que tengamos, pero en efecto todavía falta mucho que hacer y sí se está haciendo. Y ahora de ahí todavía no entendemos bien lo que pasa, como dice Alberto, pero ya se está aplicando. Eso sí, para eso sí somos buenos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido vamos por el buen camino de seguir haciendo preguntas, ¿sí? Y tratar de entender bien sin ponernos en un marco demasiado rígido de que esto tiene que ser así asado, porque eso sí fue algo que se tuvo que entender hace 100 o hace más años, ¿sí? Las cosas no son como nosotros queremos, ¿sí? Nos hacemos las preguntas y nos dan las respuestas que no nos esperábamos. ¿Se escucha? Bien, muchas gracias por haber venido a acompañarnos aquí al foro. Es bastante conocido que la mecánica cuántica tiene cierta belleza porque las predicciones se han podido corroborar con experimentos y no ha fallado. ¿Sí? Fue uno de los, Alan Aspect fue una de las cosas que dijo, ¿no? Y funciona, la mecánica cuántica está en lo correcto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en su experiencia, en sus campos, lo que ustedes conocen, si fuera a fallar la mecánica cuántica, ¿por dónde lo haría? ¿Qué camino tomaría para...? No lo sé, o sea, yo no quisiera que fallara, pero es una cuestión de... Tampoco Newton seguramente es mecánica clásica hubiese querido que fallara, pero ¿por dónde andaría el fallo? Bueno, la mecánica cuántica es la teoría más precisa que tenemos, ¿no? Todos los derivados de la mecánica cuántica, hablando de teoría cuántica de campos, el modelo estándar de la física de partículas, se han verificado con una precisión sin precedentes. Yo creo que por ahí no va. Uno de los problemas actuales de la física es
el comportamiento cuántico de la gravedad. Entonces, por ahí es donde puede colapsar la mecánica cuántica. No tenemos experimentos guía que nos puedan decir hacia dónde debe ir la descripción cuántica de la gravedad. Hay teorías efectivas para hacerlo, pero no son verificables, ¿no? De hecho, uno podría pensar que puede existir algo subyacente al espacio-tiempo, no sé, como átomos de espacio-tiempo, cuya teoría efectiva puedan converger a la descripción que tenemos de los fenómenos gravitacionales, ¿no? Pero ahí no tenemos ninguna luz, ni sabemos cómo habría que hacerle con precisión. Entonces yo creo que esa es la dirección en donde sí colapsa ¿La gravedad es descripción. cuántica? No, es una teoría clásica, es una teoría absolutamente clásica, pero a los físicos siempre nos ha gustado unificar todo, ¿no? Pero esta unificación promete ser más que una unificación estándar, hablando en el sentido, por ejemplo, de la teoría electrodébil, ¿no? Esto va más allá porque puede necesitar la reformulación de muchos conceptos. Entonces, yo creo que por ahí puede que la mecánica cuántica se tenga que reformular. Bueno, el planteamiento que se está haciendo ahorita, ¿no? Yo alguna vez leí, obviamente así, muy interesante, ¿no? La teoría de Everett de los multiuniversos, y se deriva un poco de esta incapacidad, ¿no? de definir al observador. Pero lo que yo no terminé de entender es si eso es una teoría, ahora sí que como ustedes dicen, que se puede cuantificar o medir a través de experimentos, o es un enfoque teórico, o es un enfoque, no sé cómo llamarle, o sea, si se puede plantear un experimento para tratar de verificar esa teoría, o no sé si lleva el nombre de teoría de Huxley, de los multiuniversos, o es simplemente una hipótesis. No sé exactamente, pero me gustaría un poco conocer los fundamentos de eso que se llama la teoría de los multiuniversos. Es una teoría, pero es un avance por encima de la teoría ortodoxa de la mecánica cuántica. Cuando en la teoría de Alan Aspect, de John Bell, para descifrar si realmente existían las variables ocultas, se estableció una desigualdad para saber si esto que llamaron en un momento determinado la acción fantasmal a distancia tenía sentido o no, que en ese momento se requería saber si esas variables ocultas estaban metidas en algún lugar en los experimentos en el laboratorio y había que encontrarlas, ¿no? A partir de ahí viene esta clase de teorías de John Everett, en la cual él dice, sí existe una función de onda, pero esa función de onda debe incluir a todo el universo. Y eso implica que no nada más son o los electrones, o los átomos, o los fotones que nosotros producimos en el experimento, sino que también hay que tomar en cuenta a los detectores, al entorno. Entonces, en ese sentido, es una teoría más general, que toma en cuenta no nada más el sistema que nosotros en ese momento llamábamos el sistema enredado, que tiene las propiedades que no le gustaron a Einstein, que no le gustaron a todo el mundo, a muchas personas, pero que en un momento determinado, si teníamos que tomarla así, bueno, pues entonces tenemos que tomar en cuenta todo el universo. Ahora, esa teoría de los universos paralelos, ahora está tomando más fuerza, porque incluso ahora hablan de que seguramente no este es el único universo, sino que hay otros universos. Y ustedes lo pueden ver ahora en lo que corresponde a las nuevas observaciones que está haciendo este telescopio James Webb, ¿verdad?
porque dicen, miren, allá hay un hueco gigantesco en una constelación, y de dónde salió ese hueco, y por qué entonces no corresponden los tiempos a los que predecía la teoría del Big Bang. Bueno, entonces a lo mejor este no es el único universo, ¿verdad? Y entonces eso corresponde un poco más a esa teoría de John Everett, que de alguna manera predijo si existen en un sistema cuántico opciones que se toman simultáneamente, a lo mejor una opción está en un universo, la otra opción está en otro universo. Y lo que nosotros tenemos aquí en las matemáticas es la combinación lineal de lo que sucede en ambos universos. Entonces es algo muy bonito, ¿no? Pero aquí no hay que perder de vista, no sé cómo vayan a evolucionar las teorías, como dijeron por acá. Lo único que es seguro para nosotros son las matemáticas. Las matemáticas es como esa mamá que nos lleva de la mano y que cuando no sabemos si cruzar la calle o mantenernos o ir por aquí para allá, nos sentimos seguros con ella. Entonces, no sé para dónde vaya a ir, pero tenemos que basarnos o fiarnos en las matemáticas que tenemos. Ya cualquier teoría que se nos ocurra, por ahí tiene que ser demostrada con matemáticas. Y eso es lo que nos mantiene. Por ejemplo, ahorita acaban de decir, no entendemos cómo hay cosas de la mecánica cuántica, pero sí las matemáticas, cuando las desarrollamos, nos llevan a las predicciones que vemos en el laboratorio. Y que como dijeron aquí, por ejemplo, Miriam, pues hizo una predicción muy importante. ¿Y cómo la hizo? Pues la hizo con matemáticas. Eso es lo más importante aquí. Sí, bueno, yo nada más, efectivamente, creo que lo leí a partir de eso, de que de las observaciones de las galaxias más lejanas que está haciendo el telescopio, no se entiende por qué tan lejanas y tan cercanas al Big Bang tienen ese grado de evolución que el modelo predecía para muchos millones millones de años luz, ¿no? Y creo que está a 300 millones de años y ya tienen una gran evolución esas primeras galaxias. Entonces ahí fue donde efectivamente, ahorita que lo planteaba, planteaba que posiblemente tuviera que ver con esto de los universos paralelos. Gracias, doctor. Pues sin duda la nueva física ha dado lugar a lo que quizás en otra época hubiese sido ciencia ficción. Ahora es parte del debate, parte de la realidad, parte de lo que se hace en los laboratorios, que se está probando. Y yo creo que una lección para la historia del pensamiento humano que proviene de la física es el que nos ha enseñado que la imaginación, cuando está basada en la razón, en la lógica, pues tiene toda la libertad para poder expandirse y pensar cosas que a primera vista pues pueden parecer incluso paradójicas, muy contraintuitivas, fuera de lo común, extraordinarias, casi mágicas, pero que de alguna manera, pues ese es nuestro mundo, ese es el mundo en el que vivimos. Y yo creo que esto pues ha tenido un impacto sin duda en la cultura, porque pues vemos ahora que por donde quiera se habla que de cocina cuántica, que de medicina cuántica, o sea, hay por allí la supraconciencia cuántica incluso también. Entonces sí ha impactado de alguna manera en la cultura, en la manera de ver el mundo, esto de que podemos pensar ahora racionalmente en cosas que pues parecen fantásticas incluso, pero no solo es este aspecto de la física cuántica lo que nos interesa, sino también el darnos cuenta que a lo largo de estos 100 años, a la par de todos estos debates, ha habido un cambio importante en nuestro modo de vida, y la física cuántica a través de la tecnología ha moldeado la vida diaria de todos nosotros. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es el desarrollo o la implicación tecnológica más importante o de las más importantes de la física cuántica en nuestra vida cotidiana? Probablemente los transistores. Sí, es que es como muy obvio. Y aquí los tenemos aquí en nuestros celulares, en todo lo que estamos en la vida moderna, en telecomunicaciones, láseres, después, pero los transistores realmente vinieron a cambiar todo el panorama de lo que estamos haciendo el día de hoy. Coincido con Miriam, creo que la electrónica de semiconductores
cambió para siempre la vida, ¿no? Toda la vida digital que conocemos no sería posible sin los transistores. Entonces yo creo que eso es en primer sitio. También los láseres, ¿no? La resonancia magnética, pensaría que son distintivos, bueno, de lo que ya hay. Y la computación cuántica, que se nombra mucho ahora. Así es, esas son aplicaciones, la computación cuántica, la comunicación cuántica, pero coincido con los transistores, que es algo que ya usamos desde hace ya un ratito. Eso es muy importante, pero también hay que agregar que la visión que tenemos del universo, para mí, el advenimiento de la mecánica cuántica es una revolución muy parecida a la revolución de Galileo, de Copérnico, de que nos enseñaron que nosotros no éramos el centro del universo. Entonces la mecánica cuántica nos viene a decir, de alguna manera tampoco nosotros somos el centro del conocimiento, las cosas suceden independientemente de nosotros. Eso es muy importante y de alguna manera nos deja también como solitos en cuanto a los pensamientos filosóficos, porque hay cosas que nosotros no conocemos y a lo mejor nunca vamos a conocer, ¿eh? Por ahí hay una frase de Richard Feynman, un físico que recibió el premio Nobel por sus estudios de la electrodinámica cuántica, pero que más que eso yo lo aprecio en el sentido de que era un gran profesor. Y él en alguna ocasión dijo, y me desilusionó un poco, que la mecánica cuántica, aunque la sabemos predecir muy bien con las matemáticas lo que sucede en los laboratorios, pero esos conceptos que no entendemos o que no sabemos interpretar, dijo así, nunca lo vamos a conocer realmente. Entonces, ese tipo de revolución o de separación o de divorcio también nos centra en el universo de otra manera. Entonces, sí es una revolución científica, tecnológica, pero también es una revolución filosófica. Eso también es importante. Sin duda yo creo que sí, efectivamente, el impacto que ha tenido el desarrollo de la física cuántica en el pensamiento filosófico, que probablemente ha permeado quizás por lo abstruso de la teoría, quizás digamos el ambiente o el ámbito de los filósofos aún no han probablemente analizado con detenimiento las implicaciones que tiene la teoría en la descripción de la realidad, porque son radicales. Entonces, pero se va dando seguramente poco a poco, ¿no? El experimento de Aspe, que para algunos es considerado incluso el primer experimento filosófico de la historia, que curiosamente, pues la ciencia nace con la filosofía, se desprende de la filosofía, se hace independiente, pero de alguna manera vuelve otra vez la ciencia a la filosofía a través de la física. Entonces el impacto ha sido enorme y aún quizás no estamos a lo largo de estos, o después de 100 años, no se ha valorado lo que ha significado este cambio tan radical en la manera de comprender el mundo en el que estamos viviendo. No sé si hay por ahí, aquí hay una pregunta más. Bueno, hay otra por acá. Ellos preguntando aquí. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, hay muchas preguntas respecto al tema, muy interesante. Gracias por darnos esta oportunidad de estar presente en ese tipo de pláticas. Bueno, hay muchas preguntas respecto a esto. Como mencionaban, este tema cae hasta dentro del campo filosófico. De hecho, los físicos son los filósofos modernos, diríamos, ¿verdad? Espero que no haya algún filósofo profesionista por aquí que me refute a eso, ¿no? Pero realmente es así. ¿Por qué? Porque están estudiando los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Y están dando una explicación
a los fenómenos, a este mundo donde vivimos, ¿verdad? Ya nada más es cuestión de agregarle la parte, diríamos, filosófica a todo lo que se está descubriendo. Entonces sí es importante, ¿no? Y esto también cae, bueno, por ahí algunos grupos utilizan lo que se está estudiando en cuanto a este fenómeno para relacionarlos con las cuestiones espirituales, con las cuestiones mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por ahí también hay un físico que propone que la mente funciona parecido a los fenómenos cuánticos. Pero bueno, ahí me gustaría su opinión respecto a eso, a ver qué relación hay entre el fenómeno cuántico y el funcionamiento de la mente humana o del cerebro, ¿verdad? Más que nada la parte neuronal, ¿no? Bien, otra cuestión es, bueno, según tengo entendido, la lógica, el funcionamiento de los circuitos integrados funcionan con el sistema binario, ¿no? Son potenciales eléctricos que nos dan un 1 y un 0. Pero las computadoras cuánticas que se están desarrollando actualmente no funcionan así. Es diferente el sistema de funcionamiento, ¿sí? Porque ahí no hay unos y ceros, sino que, bueno, nos dan las posibilidades de que o es cierto o no es cierto lo que estamos viendo, precisamente por el problema de la observación, ¿no? Si en el momento que estamos observando el fenómeno es cuando se manifiesta, ¿no? Pero puede ser que no. Ahí está la cuestión del gato de Rodinger, ¿verdad? De que está vivo o está muerto, ¿no? Entonces, hay ahí esa situación, ¿no? Entonces, pues, qué tipo de lógica matemática, diríamos, funciona dentro de este campo para las computadoras cuánticas. Es todo. Sobre la primera pregunta, yo no me atrevo a responder. Habla de Roger Penrose, Premio Nobel de Física, pero mi visión personal es que estamos muy lejos de la descripción de sistemas biológicos en términos de teorías físicas como la mecánica cuántica. Hay una rama emergente que se llama biología cuántica, de la que yo no conozco mucho, pero a mí se me hace impresionante que una teoría que funciona a nivel microscópico pueda servir para algo tan macroscópico como sistemas biológicos y que además tienen muchas correlaciones, son sistemas complejos. Entonces, yo no estoy muy seguro que la mecánica cuántica nos pueda decir algo en esa dirección. Sobre la segunda pregunta, sobre cómo funciona el sistema para la computación cuántica, bueno, cierto, la computación clásica usa el sistema binario, tiene ceros y unos. Imagina que entre 0 y 1 puedes hacer infinitas particiones. Entonces, todo ese es el mundo de posibilidades que tienes para codificar información dentro de la mecánica cuántica. Sí, es infinito. Exactamente. Sobre esa segunda pregunta, lo que acaba de decir es lo que se utiliza, es decir, la superposición de esos dos estados, de 0 y de 1. Pero hay un ejemplo que por ahí rezan mucho, que imagínense que todos los días el repartidor de estafeta o de DHL sale con su lista de entregas y tiene que ir dentro de la Ciudad de México, el área metropolitana, y él tiene que saber cómo tomar las rutas adecuadas para entregar los paquetes, pero tiene que hacerlo en el mínimo tiempo. Y no toma en cuenta, porque también, como lo dijo ahorita él, pues es un sistema complejo, porque no sabemos si va a haber un tráfico aquí, una marcha allá, ya llovió por acá, ya se encharcó, no lo sabe. Pero imagínense que el repartidor es cuántico. Entonces, en un sistema superpuesto, podría estar en todos los lugares simultáneamente y luego colapsarse en el lugar adecuado.
y así hacer con todos y estaría entregando en un ratito. Esa sería la mejor solución. Algo así hace el cómputo cuántico. Encontrar la solución apropiada en términos de una superposición de todas las posibles. Así funciona. Y ahora lo que tiene que ver con estas cosas milagrosas de de la medicina cuántica y todo esto, de que el cerebro o la visión o la presencia de alguien va a hacer que algo se modifique en otro lugar, pues no. La interpretación es que no. Para eso tienes que interactuar con el sistema. Si no hay interacción, no puede uno modificar nada que suceda en un lugar lejano. Para eso se requiere una interacción. Todo funciona con interacciones. Por eso existen los detectores. Para que algo se detecte, tiene que ir el sistema hacia el detector y darnos una señal. O para hacer una modificación, tiene que haber una interacción. Yo no puedo modificar algo que está en otro lugar si no hay una interacción. Entonces, lo que también comentaron de Roger Penrose, él dijo que la conciencia era cuántica. No la conciencia en sí, que a mí no me queda claro qué es la conciencia. Primero tendríamos que definir qué es la conciencia y ya después ver cómo funciona. Pero sí, seguramente la conciencia obedece a algunos procedimientos de un sistema cuántico, pero porque al final todo es cuántico. Nosotros somos cuánticos, todos somos cuánticos, solamente que nuestros sistemas están promediados de todos los componentes que tenemos. Pero de que tenemos componentes cuánticos, todos los tenemos, ¿eh? Bueno, hay una pregunta más. Bueno, una muy respetuosa crítica al doctor Víctor. Resulta que ahí están las supercuerdas, que es una teoría matemáticamente extraordinaria, de una enorme belleza, pero no hay ni una sola prueba experimental de su corrección. Es más, ni siquiera se ha descubierto la supersimetría para empezar. Entonces, yo me acuerdo que estuve en un congreso en Grecia y John Ellis decía, no, pues lo que hay que hacer es construir un acelerador más grande, pero la cosa es de dónde sacan el dinero, ¿no? O sea, el problema es que la teoría está muy bonita, matemáticamente es extraordinaria, pero eso no garantiza nada. Como decía Richard Feynman, a lo mejor tiene la teoría más hermosa que construirse con mucho cariño y al final de cuentas en el experimento falla y entonces hay que tirarla a la basura. Eso es todo. Y la otra cosa que quería mencionar y que no mencionó el doctor Alberto, yo creo que por modestia, es que estamos trabajando justamente en lo que es el principio de equivalencia débil, que como ustedes saben hace que las cosas que se sueltan en la misma altura, en ausencia de fricción, caen al mismo tiempo. Pero resulta que en la mecánica cuántica eso no es cierto. Si uno resuelve la caída libre cuántica, uno encuentra que los tiempos de caída dependen tanto de la masa del cuerpo como de la constante de Planck. Sí, bueno, son artículos publicados, por cierto. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta, sobre la crítica a Víctor, es cierto que a nivel de física de partículas la teoría de cuerdas está muy lejos de poderse llevar al laboratorio. Incluso sus predicciones de baja energía siguen estando o escapando un poco de la escala de energías de aceleradores. Pero en el caso particular de supersimetría, lo que es rescatable es la estructura matemática. Los materiales de Dirac han permitido justamente poner a prueba muchos fenómenos de física de partículas que permiten llevar al laboratorio los fenómenos, pero no a nivel de partículas elementales, sino a nivel de excitaciones emergentes, ¿no? Como el tunelaje de Klein, por ejemplo, se ha observado en grafeno, la anomalía quiral, por ejemplo. Entonces hay variedad de ejemplos de fenómenos que no se han podido observar a nivel de partículas, pero se han traído a la física de materiales de Dirac. Y sobre la otra cuestión del principio de equivalencia a nivel de mecánica cuántica, es cierto, ¿no? No se vale el principio de equivalencia porque no tenemos un concepto de partícula como un ente puntual, como lo tenemos en la mecánica clásica. El principio de equivalencia formulado por Einstein asume la rigidez de la partícula de prueba, cosa que no tenemos en la mecánica cuántica
nuestro mejor modelo no es normalizable, que es la onda plana. Hay que encerrar a la partícula para poder normalizarla. Y nuestro segundo mejor modelo, que es el paquete gaussiano, se dispersa, ¿no? Entonces yo creo que al no tener el mismo concepto de partícula puntual dentro de la mecánica clásica y la mecánica cuántica, hace que se rompa la validez del principio de equivalencia, pero claramente estudiar la emergencia del principio sí puede arrojar un poquito de luz sobre hacia dónde debemos ir en búsqueda de la gravedad cuántica. Yo quiero añadir un poquito lo que decía Alberto de estos nuevos sistemas análogos, donde podemos ver que algunos fenómenos en la física se repiten a diferentes escalas y entonces podemos probar ideas. Por ejemplo, también hay agujeros negros sónicos y cosas por el estilo, sí, partículas de Majorana en sistemas de materia condensada, donde a lo mejor no vamos a tener la energía o no podemos ir a ver adentro de lo que hay un agujero negro, pero sabemos que es un sistema que se parece, no es lo mismo obviamente, por eso se llaman sistemas análogos, pero es una de las áreas donde alguien preguntaba para dónde se están yendo los experimentos. Bueno, un área muy interesante es ahí, porque ahí es donde podemos manipular un poquito y podemos ver, quizás no podemos extrapolar hasta el final, pero podemos ver por lo menos un poco en esos sistemas análogos cómo se comportan nuestras ideas. Que la naturaleza tiende a repetirse, lo vemos en muchos aspectos. Y otro aspecto interesante de lo que decían de si la conciencia, que quién sabe qué es exactamente, es cuántica o no, viene dado por esta transición entre cómo pasamos de lo cuántico a lo clásico, que realmente no sabemos. O sea, hay muchas formulaciones semiclásicas y no hay una sola manera de hacerlo, y no sabemos cómo exactamente se pasa de que tengan todas propiedades cuánticas a que se vuelva un sistema complejo, donde lo que estamos viendo ya son propiedades emergentes de lo que está abajo, pero ya no lo podemos describir de la misma manera, sino lo describimos como un sistema clásico, y además tratar incluso de quizás describirlo cuánticamente no tiene tanto sentido, ¿sí? Porque ya esa es otra, digamos, otra descripción la correcta. Sin embargo, sí sabemos que si cambiáramos las propiedades de las partículas o los objetos que las constituyen, lo que veríamos como sistema emergente no es igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros manipular eso para ver a dónde nos está llevando? Creo que eso es un área interesante, pero no se ha podido hacer hasta ahorita. Eso es precisamente porque es muy, muy complejo, ¿no? Pero son buenas preguntas que nos dirigen, igual que ustedes les están haciendo estas dudas, a nosotros también nos surgen las mismas, de cómo podríamos saber, ¿sí?, cuál es la naturaleza de o hasta nuestro cerebro lo permita, de lo que está chiquito y cómo emerge lo grandote, ¿no? A ver, por acá, creo por allá. Buenas tardes, doctora Mondragón. Disculpe, ¿el modelo estándar justificará la gravedad en algún momento? O sea, me estás preguntando si en el modelo estándar se podría introducir la gravedad como una teoría cuántica del campo. Así es. Ok, hasta ahorita no se ha podido. Y probablemente así como está formulado el modelo estándar no se pueda, ¿sí? Entonces, para poder hacerlo tenemos que hacer una extensión del modelo estándar o una reformulación en una teoría más fundamental. Y ahí viene cuál sería la naturaleza de la cuántica de esa teoría más fundamental y la naturaleza, digamos, de relatividad general o geométrica de la otra parte de la teoría. Entonces, no sabemos, ahorita hemos estado trabajando siempre pensando que las dos son teorías fundamentales y no las podemos pegar. Y a lo mejor ese es donde nos está fallando la idea. A lo mejor alguna no es fundamental o ninguna de las dos son, ¿sí? Entonces, hay una teoría que no conocemos, de las cuales emergen las dos y se separan como dos cosas separadas. Pero así como está el modelo estándar, no puede explicar la gravedad cuántica, o sea, tenemos que irnos a otra formulación. Entonces, la más sencilla es tratar de hacer una teoría del campo y tampoco ha funcionado. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, como decía el colega, ir a teoría de cuerdas podría ser una opción, pero también tiene muchas fallas que no se pueden subsanar hasta ahora, o cambiar totalmente de visión, ¿sí? Pero el problema ahí es precisamente lo que ya se mencionó, que no podemos llegar a hacer los experimentos. Normalmente nosotros, la manera que tenemos de hacer preguntas a la naturaleza experimentando, ¿sí? Picándole por aquí, por allá y ver qué nos dice. Y como estamos a energías tan altas, ahí no podemos. Nuestra mejor, yo creo, ahorita opción
es ir a observar el universo y ver qué podemos entender de lo que nos está platicando, ¿no? Buenas noches. Ante todo, agradecerle su presencia y la posibilidad de poder dialogar. Dos preguntas. Me gustaría que profundizara en que ya no somos el centro del conocimiento. Acepto que la verdad está fuera de nosotros, pero que no somos el centro me gustaría. Y el segundo planteamiento es el siguiente. Al comienzo de la plática se dijo que se pasaba de la mecánica clásica a la cuántica por el aseguramiento instrumental. Posteriormente se dijo que vivimos en la mecánica cuántica y que no hay mucha incertidumbre. La pregunta es, ¿la matemática la podemos convertir en instrumento? Déjame ver si recuerdo bien las preguntas. Cuando yo dije que de alguna manera no somos el centro del universo como se planteaba antes, ¿no? Que el Sol giraba alrededor de la Tierra, todos nosotros éramos los más importantes del universo. Bueno, pues desde entonces nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Cada vez hacemos con las teorías que han venido desde el pasado basadas en las matemáticas, cada vez tenemos más precisión. Las teorías nos llevan a construir tecnología y con esa tecnología hacemos mediciones. Imagínense qué interesante, ¿no? Que si Demócrito en Grecia nosotros le hubiéramos mostrado cómo se ven las cosas a través de un microscopio, la célula. Ahora con un microscopio electrónico, los componentes de la célula. Dicen ahora que uno puede mirar la estructura cristalina de los materiales, ¿no? Los átomos ahí en ciertas posiciones. Eso le hubiera encantado a Demócrito, ¿no? Constatar que sí realmente la materia está compuesta de esas partículas. Pero precisamente en ese viaje de observar eso, por una necesidad intrínseca, porque las y los humanos siempre estamos tratando, tenemos dudas, tenemos curiosidad y vamos ahí. Y en ese sentido hemos encontrado cosas sorprendentes. Y hay algunas que precisamente nos sacan de ese centro nuevamente, porque como lo que señalé que dijo Feynman, dijo, nunca vamos a conocer la realidad como tal. Y yo a veces me revelo, a veces le digo a mis estudiantes, pues no se crean eso, a lo mejor esa interpretación que se requiere para entender qué es la superposición de los estados, a lo mejor se le ocurre a un estudiante aquí, en esta facultad, en otra facultad, en una escuela, incluso una escuela secundaria, alguien que visualice realmente qué está pasando, a lo mejor puede suceder. Pero por el momento parece que no estamos entendiendo qué sucede, qué es lo que está sucediendo. Y ese es el problema, ¿no? Por eso digo, estamos como divorciados de la realidad, aunque sí, yo creo que sí podríamos en un futuro, tal vez no muy lejano, comprender más cosas. Esto nunca se detiene. Porque hay una frase muy importante de Albert Einstein que dice, lo realmente sorprendente del universo es que sea comprensible. Pero uno dice, pues ¿cómo no va a ser comprensible si nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho el universo? Entonces a lo mejor sí, en un futuro podamos entender el significado de esas cosas contraintuitivas de la naturaleza. Pero bueno, eso se verá en el futuro, que fue una de las preguntas que aquí hicieron, de cómo vemos, a dónde va todo esto. Bueno, pues no lo sé, pero ojalá que podamos comprender esa realidad física del universo. Creo que esa era una pregunta, ¿verdad? No sé si hay otra. ¿Puedo complementar un poco? Bueno, es que dentro de la pregunta hay una cuestión muy importante que tocó, que es la emergencia del comportamiento clásico, ¿no?
la emergencia del mundo que conocemos a partir de la mecánica cuántica, dado que somos seres cuánticos, ¿no? Como hemos mencionado aquí. Sí, bueno, ese es un problema profundo que ha permanecido sin ser resuelto dentro de la teoría desde su formulación, ¿no? Hay varios enfoques para abordarlo. Jorge en particular ha trabajado en este problema por 25 años, yo he podido colaborar con él durante los últimos 15, y yo creo que estamos lejos de poder entender con profundidad o dar una versión definitiva de cómo emerge nuestro mundo clásico a partir de la mecánica cuántica, ¿no? La otra parte que encuentro en la pregunta, que encuentro interesante, es sobre la descripción matemática de las dos. Resulta que, bueno, desde los años 60 los experimentos de Bell demostraron que el comportamiento local no es compatible con las predicciones de la mecánica cuántica, ¿no? Hay un comportamiento azaroso, intrínseco de los fenómenos cuánticos que no existe dentro de la mecánica clásica. Entonces, por eso tenemos marcos conceptuales muy diferentes para describirlos, y tratar de reconciliarlos, ese ha sido justamente el problema de fondo de poder entender el surgimiento del comportamiento macroscópico a partir de la mecánica cuántica. Tengo preguntas, pero solamente para continuar con lo que decías, Alberto, pues eso es lo que le daba, no le agradaba a Einstein, ¿no? O sea, era exactamente esa descripción probabilística y no determinística, y alguien le sugirió por ahí que él había introducido esa parte probabilística a la cuántica, ¿no? En la cuántica. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando se hablaba de las computadoras cuánticas, cómo pueden resolver problemas bastante complejos que una clásica no lo podría, ¿pudiera una computadora cuántica describir de forma precisa la función de onda de un sistema cuántico? Es decir, por ejemplo, un átomo con varios electrones, una molécula, ¿pudiera hacerlo? No en forma aproximada, sino la función de onda completa. Lo que se requiere aquí, cuando uno hace un cálculo de mecánica cuántica para describir un sistema, lo que se requiere es ver cómo se comporta el sistema, cuántos componentes tiene y la interacción entre ellos. Por eso la electrodinámica cuántica creo que es la teoría de la mecánica cuántica la más precisa, porque se conoce muy bien cómo es la interacción electromagnética. Si yo me voy a otro campo, por ejemplo la física nuclear, que por cierto yo conocía al papá de Miriam, que se dedicaba a la física nuclear, y me encantaba cómo daba sus conferencias en la física nuclear, y es algo que él dijo. Igual, se requiere conocer la interacción y el poder de cálculo, porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la estructura o la energía de todos los estados del uranio 238, pues ya de entrada tengo 238 partículas. Entonces, todas las posibilidades de niveles energéticos que existen son un montón. Y requiero primero tener el poder de cómputo. Una computadora que me aguante la diagonalización de una matriz gigantesca. Y eso es técnico. Nada más es técnico. Y ahorita todavía no podemos hacerlo. Tenemos que hacer una aproximación. Pero por otro lado está la interacción. La interacción no se conoce tan bien como la interacción electromagnética. Solamente hay una aproximación. Y en ese sentido, pues cualquier cosa que consigas con cortar el espacio o el tamaño de la matriz que tienes que diagonalizar, y luego con una interacción esquemática, porque no la conoces bien, pues solamente vas a tener una aproximación. Entonces, en estos casos, pues estamos solamente a un nivel de comprender esos sistemas con una aproximación. Muy diferente que
que lo que sucede con la interacción electromagnética, que ahí, mira, la precisión te la pueden decir ellos dos, que saben muy bien cómo van esos temas, y de verdad que es sorprendente. No hay otra teoría que sea equivalente a la mecánica, a la electrodinámica cuántica en cuanto a predicción. Disculpen los demás. Me inspiró una pregunta esto último. ¿Cuál es el experimento con la mayor precisión derivado de la mecánica cuántica? Y antes de solamente un poquito saliendo de esto, es si la mecánica cuántica no se entiende, pero es importante que la conozcamos, digamos, hablando en público en general, ¿cuál sería el mínimo que ustedes creen que requiera un ciudadano de a pie que no estudia cuántica, no estudia física, que debiera conocer acerca de esto que es tan importante? ¿Qué sería lo básico que debiera enseñarse en el nuevo modelo educativo? Entiéndase como sea, que debiera de estar referente a la cuántica? O sea, ¿qué debiera saber de cuántica un niño de secundario, un niño de prepa? ¿Qué debiera hacer? O sea, son las dos cuestiones que... ¿no? El momento magnético anómalo del electrón, ¿no? Esa es la medida más precisa que tiene, que es 1 en 1 millón, 1 en 10 millones, algo así. El momento G, el momento eléctrico, magnético del electrón. Sí, es la medida más precisa en la física. ¿Sí? Y de lo que debería ser, bueno, yo pienso que por lo menos las cosas muy básicas, que lo más pequeño no se comporta clásica, o sea, como nosotros, no es determinista, es probabilística. Lo que dijimos al principio de la dualidad onda-partícula, y la energía se absorbe y se emite en cantidades, bueno, en cuantos, ¿no? En unidades, no en un continuo. Creo que ya con eso los dejamos como bastante alelados. ¿No? ¿Tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que bajo de la mano con lo que se quiere hacer en la educación, que los estudiantes tengan un pensamiento crítico, que estén más familiarizados de cómo funciona el universo. De repente puede suceder algo que no comprendieras, y eso te mueve el tapete, y eso puede ser catastrófico para algunas personas. Entonces, al menos a mí lo he dicho en otras ocasiones, sobre todo con los papás de los estudiantes que los acompañan a las nuevas generaciones que llegan a la Facultad de Ciencias, y que el primer día los papás los acompañan, es algo muy interesante, y están ahí en la ceremonia de bienvenida. No, esa es ya la bienvenida de los que llegaron, pero sí, me imagino que también los llevan al examen de admisión. Así es algo bonito. Pero yo les digo a los papás, en ocasiones en esas ceremonias de bienvenida, que es importante que la gente sepa dónde estamos parados. Que de alguna manera también es parte de una filosofía, como mencionaron acá. No todo es pensar en algo todopoderoso, sino que también hay que conocer cómo se mueven las cosas, la filosofía, las matemáticas, que nos dan certeza. Ese pensamiento crítico que está basado en las matemáticas, sobre todo, cualquier persona de a pie no tiene que saber la integral de no sé qué cosas, sino simplemente las cosas básicas, las que te permiten conocer por qué caen los objetos, por qué te puedes ir a un barranco. Ese tipo de cosas nos dan certeza. Y eso es muy importante, porque hay ocasiones en las que, ya se lo platico con algunos papás, hay cosas que nos dan bajones, De repente hay situaciones que nos llevan a deprimirnos. Es bueno saber cómo funciona el universo. Eso es muy importante. Bueno, yo ahí considero que a lo mejor lo que hay que sembrar desde el nivel básico es el pensamiento crítico
y enseñar que hay cosas que puedes describir de manera determinista y otras no. Cuando he dado pláticas de divulgación para secundaria, la parte determinista la explico con el movimiento de los planetas, algo muy macroscópico. Pero para introducir el concepto de probabilidad, mi ejemplo que ya escapa de esta generación, el juego de Monty Hall o las catafixias de Chabelo. Uno no conoce, no tiene información de lo que hay detrás de las puertas, pero tienes que elegir. Puedes acertar o puedes no acertar. Y si no aciertas, te abren una y te preguntan, ¿quieres cambiar? ¿Qué probabilidad hay de que ganes si cambias? No es un medio, no. Es un juego de probabilidades con el que se puede ejemplificar un poco cómo existen cosas que no puedes describir de manera determinista, ¿no? No hay un resultado único, sino que aquí el problema tendrías que hacerlo o repetir ese experimento muchas veces para llegar al resultado probabilístico. Sí, son mis ejemplos. Pues creo que pudiéramos seguir aquí dialogando prácticamente toda la noche, no terminaríamos, pero pues tenemos que ir cerrando ya, y a mí me gustaría ya, antes de dar pie a algunas de las últimas preguntas, nada más que nuestros invitados nos comentaran brevemente en torno a la física en nuestro país, qué perspectivas ven, qué se requiere. Creo que aquí hay 3 ejemplos de científicos de primer orden en nuestro país que están aportando. ¿Qué perspectivas ven para la física en México? Ok, creo que tenemos muy buenos físicos, pero no somos suficientes, ¿sí? Entonces, creo que para digamos, el tamaño y la economía, esto estábamos platicando justo antes de entrar a esta mesa redonda, que tiene México. Somos una comunidad relativamente pequeña, ¿sí? Y no estamos con mucho financiamiento, entonces hay que ponernos en contexto. Sin embargo, vamos dando la batalla. O sea, si ustedes dicen en México lo conocen a nivel internacional, sí, en algunas comunidades sí nos conocen a nivel internacional. Tenemos grupos internacionales de físicos experimentales que hacen buen trabajo en las colaboraciones grandes, son los que yo conozco. Tenemos buenos físicos teóricos que los conocen en todo el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que en términos de sesos y entrenamiento estamos bien, en calidad, ¿sí? En cantidad yo creo que debe haber un esfuerzo mucho más grande para impulsar la ciencia en México. Para el tamaño que tenemos como país y la importancia que tenemos, la ciencia está relativamente rezagada con otras naciones. Pero lo que les quiero enfatizar es que no podamos, sí podemos, y con todo eso yo creo que estamos haciéndolo, poniéndolo en ese contexto de cómo estamos. Tenemos muy buenos científicos, ¿sí? Pero necesitamos más, ¿sí? Entonces anímense. A los jóvenes estudiantes que están aquí de física, Bueno, básicamente es lo mismo. No existe diferencia en cuanto a acceder al conocimiento de la física, porque como ya dijimos aquí, creo que incluso cada persona tiene una visión del universo diferente, y lo que nos hermana son las matemáticas. Es decir, cuando 2 personas se ponen a platicar sobre una teoría, tienen visiones distintas, y en lo único que concuerdan o en lo que concuerdan es lo que los lleva a sus teorías a través de las matemáticas, y por eso pueden discutir en un pizarrón, en algún lugar, dicen, yo quiero mostrarte esto, mira, se me ocurre esta cosa, y dicen, sí, tienes razón. ¿Por qué? Pues porque lo está demostrando con matemáticas. Ya después, las otras discusiones que tienen que ver con las cosas que no se pueden demostrar, bueno, eso también son importantes. Pero lo importante es que los estudiantes, todos los estudiantes, se dicen, miren que se lo pregunté a la directora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Le dije, quiero hacer una pregunta. Todo el mundo, ¿cuál es tu percepción acerca del aprendizaje de las matemáticas con respecto a las diferentes comunidades? ¿Todos podemos aprender matemáticas? Y ella me dijo, sí, todos podemos aprender matemáticas.
En ese sentido, si ese es el núcleo principal para aprender el resto de las ciencias, pues entonces todo el mundo puede aprender física. Nada más que a veces algunos dicen, no, yo no estoy hecho para eso. Todos estamos hechos para aprender la ciencia. Y voy a hacer un comercial aquí. No soy yo, yo no pertenezco a ninguna compañía editorial, pero les recomiendo que lean un libro que lleva por título Un verdor terrible, de un autor que se apellida Labatut. Además de que se van a divertir, ahí está escrito mucho de la historia de cómo se fundamentaron la ecuación de Schrödinger. Esto que acaba de comentar el profesor hace rato, de que Schrödinger estaba en algún lugar, porque tuve que ir a ese lugar en particular, pues ahí se le ocurrió cómo hacerlo. Heisenberg le pasó también a Schrödinger, les pasaron cosas muy parecidas, estuvieron aislados en una situación donde tuvieron que en una cierta condición extrema se les ocurrieron esas ideas. Léanlo, se lo recomiendo, es más bien algo de una historia de divulgación que tiene que ver con la historia de la ciencia. Un verdor terrible. Por ahí otra secuela del mismo autor, de apellido Labatut, Benjamín creo, tiene otro libro que tiene una contraparte que tiene que ver con el otro científico muy famoso, al quien llaman el padre de la computación, John von Neumann. Él también, otro genio. Bueno. Pienso que hay que aprovechar las oportunidades. O sea, ¿qué le diría a los estudiantes? Hay que aprovechar las oportunidades. Yo he tenido la oportunidad de platicar con 2 generaciones de físicos arriba de mí, ¿no? Con Marcos primero, luego con mis asesores, que fueron Luis Urrutia, Alejandro Frank. Y entendí cómo ha evolucionado la manera en la que accedemos al conocimiento. Antes, para leer un artículo científico había que mandar una carta y esperar que te respondieran y te enviaran una copia del artículo, ¿no? Luego las bibliotecas comenzaron a adquirir los volúmenes de las revistas científicas y era un acceso un poco más rápido, pero había que tener la suerte de que tu centro de trabajo lo adquiriera. Luego la era digital, uno puede accesar a los artículos en línea, pero hay que pagar. ¿Sí? Pero gracias a algunas personas que no voy a mencionar, hay algunas plataformas en donde uno puede acceder absolutamente a todos los artículos de manera libre. Entonces no hay barreras en ese sentido para acceder al conocimiento. Y yo creo que es una oportunidad que se puede aprovechar en cualquier lugar del planeta con acceso a Internet. ¿Sí? Entonces, creo que no hay que desaprovechar eso. Sí. Pues vamos a cerrar, perdón. A ver, una pregunta más. Muy simple, me encantó la física cuántica. Yo quería preguntarle a ustedes porque sé que me pueden responder fidedignamente. Un acelerómetro de partículas cuánticas va en función del tiempo. Yo quiero saber para ustedes físicos qué implica el tiempo. Galaxias a no sé cuántos millones de años es tiempo medido por el hombre, no sé quién lo hizo, pero es tiempo. Eso es lo que quiero saber nada más, porque eso me llama muchísimo la atención. Todo va en función del tiempo. Tan es así que ya por ahí están hablando de la teletransportación humana. Entonces quiero saber. Ok, el concepto del tiempo es uno de los más fundamentales en la física, ¿sí? No hay está intrínsecamente relacionado con el espacio y el movimiento, ¿sí?
de ahí nos podemos estar pasando horas, ¿sí? Pero es, digamos, uno de los meollos del asunto, ¿sí? Entonces es una excelente pregunta que creo que no podemos contestar así rápido, pero sí es exacto. Entender que ya no es el espacio y el tiempo, son dos cosas separadas, y el movimiento tampoco, sino que van todo junto, que es espacio, tiempo y movimiento, todo al mismo tiempo, y que tenemos que entender eso simultáneamente. Creo que es una de las otras cosas que rompió nuestra visión de cómo era el universo en los últimos 100 o 200 años, ¿sí? Ahora, de la teleportación de las personas, creo que eso está muy, muy difícil. Lo que se entiende por teleportación cuántica es otra cosa, es pasar las propiedades de una partícula a otra que esté entrelazada, y eso sí se pueden hacer experimentos, y entre más lejos estén es más difícil, pero sí se hacen los experimentos. Ahora, pasar todo un objeto, creo que eso sí está difícil, estaría padrísimo. Y poder volver a reconstruir la función de onda completita y que saliera usted completo con su conciencia íntegra. O limpia. Pero sí está todavía muy, muy lejos de la realidad. Pero de que hay cosas que hace 20 años, ya no estamos hablando hace 200, sino hace 20 años se parecían como toda ciencia ficción y que se están haciendo ahorita, se están haciendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera vamos hasta un poco más rápido con los experimentos que con nuestras interpretaciones, que es lo que comentábamos, pero ahí vamos a ir aprendiendo en el proceso, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Sí, bueno, para complementar un poquito sobre la cuestión del tiempo, el tiempo juega un papel esencial y muy importante dentro de la física. Resulta que se cuela en todas las teorías de la misma manera. En mecánica cuántica hay que cambiar nuestra percepción de observables a operadores, pero el tiempo es el mismo, el que se atraviesa en la ecuación que describe los fenómenos cuánticos que la que describe los fenómenos clásicos. Hay diferencias muy importantes, ¿no?, que sí tienen que ver con la escala en la que funciona cada teoría, y es la direccionalidad del tiempo. A nivel macroscópico, uno sí puede definir los eventos de pasado a futuro y sin reversa, pero dentro de la mecánica cuántica eso no es obligatorio. Sí. Entonces, como decía Miriam, yo creo que podríamos pasarnos la noche aquí platicando sobre la naturaleza del tiempo, ¿no? Una pregunta más, a ver, sí, doctor Ibis. Muy breve, para concluir. Mira, decía San Agustín, si no me equivoco, que sobre el tiempo, a lo largo del tiempo han habido muchas definiciones, y decía que si nadie me pregunta qué es el tiempo, sé qué es, y si alguien me pregunta, ya no sé qué es. Entonces, en física, pues una de las definiciones aceptadas que tenemos, que el tiempo es lo que mide un reloj, pasa ya, digamos, de toda la parte filosófica que está detrás de eso, pero es uno de los problemas que ahora tenemos. Ahora, nada más sobre lo que se ha comentado, nada más quería hacer un comentario sobre la imagen que está de fondo atrás. Veamos, hay un grupo de físicos que fueron, no todos, principalmente los que cimentaron, construyeron la teoría cuántica, que como sabemos todavía no se termina de construir, pero esta teoría cuántica ha sido o es uno de los mayores logros científicos intelectuales de la humanidad. La construcción de esta teoría es algo realmente importante, y no es obra de una sola persona, a diferencia de otras teorías que son más concretas. Por ejemplo, la mecánica clásica, mecánica newtoniana, que es una obra esencialmente de Isaac Newton por las leyes de Newton, pero desde luego otros personajes. Por ejemplo, la teoría de la relatividad es casi una obra esencialmente de Albert Einstein y otros, pero principalmente de él, el padre de la relatividad. Pero esta teoría cuántica, pues como que no fue asentada con un solo nombre, ¿no?, sino que se ha venido construyendo. Y hay un hecho importante que a mí me gusta resaltar siempre, que efectivamente estamos celebrando los 100 años de la mecánica cuántica, a raíz del trabajo de la formulación matemática por Heisenberg en 1925.
Pero hay un hecho importante que es debido a Planck. Si no me equivoco, el 14 de diciembre de 1900, presentó ante la Academia Alemana de Ciencias, presentó su teoría de la cuantización del problema del cuerpo negro, hace exactamente 125 años, y desde ahí, mi particular punto de vista es que nace todo esto. Claro, más otros hechos ahí experimentales que había que explicar. Entonces nada más quería comentar eso, y sobre la fotografía que está al fondo, que si vemos, la mayoría creo que todos son europeos. Entonces, y nada más quería rematar con una pregunta que ya hicieron aquí sobre el aporte que ha hecho México en eso. Yo creo que es grande, y también en la parte tecnológica hay que resaltar que China actualmente está invirtiendo una bestialidad de dinero para el desarrollo de la tecnología cuántica. Incluso es algo que se divulga muchísimo. Tienen unos laboratorios realmente impresionantes. Creo que este año habían destinado como cerca de 100,000 millones de dólares. ¿Cómo competimos con eso, no? ¿Por qué? Por las circunstancias que tienen, ¿no? Políticas y económicas. Pero de todos modos, por las colaboraciones que se tienen en México, no se queda atrás en el tren del desarrollo de la teoría cuántica. Entonces, felicidades, porque ustedes creo que están haciendo mucho aporte de eso. Decía la doctora que es importante, pero faltan más. Faltan más físicos, y físicos dedicados a la teoría cuántica. Entonces, nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que en una próxima celebración, en el próximo aniversario de la mecánica cuántica, la mayoría de ellos sean mexicanos. Y bueno, yo quiero agradecer de verdad el tiempo que han compartido con nosotros, nuestros invitados, y quiero entregarles un reconocimiento a la doctora Miriam Mondragón Ceballos por su participación en la mesa redonda 100 años de física cuántica durante el 35º Foro de Física realizado en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Básicas y sus aplicaciones, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la División Académica de Ciencias Básicas, llevado a cabo del 22 al 25 de septiembre de 2025, Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2025, firma la doctora Hermisenda Pérez Vidal, directora de la División Académica de Ciencias Básicas. De igual manera, le hago entrega de su constancia al doctor José Alberto Martín Ruiz, y de la misma manera al doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar. Muchas gracias a ustedes por su participación muy activa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros invitados. Buenas noches. Una foto, a ver, nos unimos para una foto acá al frente.